Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que tú me estés escuchando. El día de hoy vamos a analizar el capítulo 3 del libro de Gálatas. Habíamos analizado el capítulo 2 y habíamos dicho que habían pasado 14 años cuando Pablo sube de nuevo a Jerusalén y esta vez lo hace con Bernabé y con Tito. También habíamos mencionado que todo aquel que obliga a obedecer las leyes judías son falsos hermanos. Es decir, que ellos serían aquellos que obligan a cumplir tradiciones y costumbres y que esas costumbres hayan sido implantadas en la iglesia, las normas y doctrinas que todo aquello que ha inventado el hombre. Entonces, también habíamos mencionado que todo aquel que obliga, manipula o presiona a las personas para lograr un objetivo es un agente de Satanás. Habíamos mencionado que en el reino de Cristo no hay opresión señoril ni imposición de costumbres. Las mentes de los hombres no deben ser manipuladas, ni enajenadas, ni dirigidas por manos humanas. También habíamos dicho que la iglesia solo debe reconocer nuestro llamado, no prohibirlo, no oponerse a la obra del Espíritu Santo. También se había dicho que nosotros queremos que Dios nos acepte por medio de Cristo. Somos por eso llamados pecadores, es decir, descubrimos que somos pecadores como la gente de otros países. Finalmente, como conclusión, habíamos dicho que nuestra salvación no depende del esfuerzo que hagamos por guardar la ley. Nuestra salvación solo depende de la fe en la obra que hizo Cristo. Depende de creer y confiar. Abramos nuestra Biblia en el capítulo 3 del libro de Gálatas para iniciar con nuestro análisis. Y al iniciar el capítulo 3, Pablo parece que estuviera completamente molesto, ya que la forma con la que se dirige a los Gálatas es algo que nosotros no pensaríamos, pero sin embargo es lo que está escrito. Les dice a los Gálatas que son unos tontos y que además parece que están embrujados. Les aclara, o mejor dicho, les recuerda que él les explicó claramente cómo murió Cristo en la cruz. El apóstol les cuestiona la forma en la que recibieron el Espíritu de Dios. Sigue diciendo si fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia, o sea, el oír por fe. Claro que por aceptar la buena noticia, reafirma. Pablo continúa diciendo: tan necios sois. ¿Por qué no quieren entender? Para comenzar esta nueva vida necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Por qué quieren terminarla por sus propios esfuerzos? Dios no les ha dado el Espíritu, ni ha hecho milagro entre ustedes solo porque ustedes obedecen la ley. No, lo hace porque acepten el mensaje de la buena noticia, el oír por fe. Y en el versículo 6, Pablo explica el pacto que Dios hizo con Abraham. Les recuerda el patriarca que él fue acepto por Dios porque él confió en Dios.
La clave está en solamente confiar en Dios. Y que para ser reconocidos como hijos de Dios o como hijos de Abraham, que es el descendiente, lo serán todos los que confíen en Dios. Note esto: todos los que son reconocidos como hijos de Dios, también todos serán reconocidos. ¿Por qué? Porque confían en Dios. Todos aquellos que confíen en Dios serán reconocidos como hijos de Dios, valga la redundancia. Pablo está afirmando que ya desde antes de la Biblia decía lo siguiente, que Dios iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando aceptaran a Cristo Jesús. No menciona otra cosa. Dios acepta a los que no son judíos siempre y cuando acepten a Cristo Jesús. No hay otra condición. La condición es única: aceptar a Cristo. Le dice a Abraham que por él, es decir, gracias a Abraham, iba a bendecir a todas las naciones. La única razón por lo que Dios nos llama o elige a nosotros es para que nosotros seamos bendición para todos los que nos relacionamos. Somos elegidos para ser bendición. Recalco, somos escogidos para ser bendición a todas aquellas las personas con las que nos relacionamos. Note que solo necesitamos creer en Dios, confiar en Él. Ahora, Pablo sigue diciendo: nadie puede agradar a Dios solo obedeciendo la ley. Porque la Biblia, esto incluye el Pentateuco y los Salmos, dice: maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. Una vez más, reafirma lo que viene diciendo: nadie puede agradar a Dios solo obedeciendo la ley, pues la Biblia dice: los que Dios ha aceptado y que confían en Él vivirán para siempre. Solamente aceptando y confiando en Dios le agradamos. Aceptando y confiando en Dios. A continuación, Pablo explica que para tener vida eterna por medio de la ley, no haría falta confiar en Dios de ninguna manera. Pablo es claro en este respecto. No hay vida eterna obedeciendo solamente la ley. No hay vida eterna solo obedeciendo la ley. Sostiene que no haría falta confiar en Dios, solo obedecer la ley. Por eso dice la Biblia: el que obedece la ley se salvará por su obediencia. Ahora bien, el versículo 13 afirma que Cristo prefirió o eligió ponerse en nuestro lugar para recibir la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo, salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera en un madero. Cristo es maldito por morir en un madero. El propósito de que la bendición de Abraham
alcance a los gentiles y de esta manera por la fe recibamos la promesa de el Espíritu Santo. Cristo, recalco, es maldito por morir en un madero con el propósito de que esa bendición de Abraham nos alcance a nosotros los gentiles. Pablo da un ejemplo que sería entendido por cualquiera. Hace referencia a un pacto firmado entre dos personas y que luego nadie lo revoca o nadie lo cambia en nada. Es decir, que cuando es realizado un pacto entre dos personas, una vez ratificado, no puede invalidarse ni añadirse. Dios hizo una promesa a Abraham y a su hijo, no a sus hijos. Dice a su hijo y sin duda se refiere a Cristo. Mire cómo Pablo está interpretando la historia de la bíblica, la historia de Abraham, y le está dando la interpretación que él quiere enfocar. Pablo trata de explicar que el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años después, cuando dio la ley a Moisés. En ese caso, estaría rompiendo su promesa. Es decir, que la ley que fue dada 430 años más tarde no anula la promesa. Ahora bien, si solo fuera posible recibir la promesa por cumplir la ley, entonces esa promesa no sería el resultado de aceptarla. Sin embargo, Dios le concedió la gracia sin pedirle que hiciera nada a cambio a Abraham. Note, Dios no le pide que haga nada a cambio a Abraham. Simplemente le pidió que crea. Creer es la clave. Nosotros no debemos realizar ningún esfuerzo para recibir la gracia salvadora. No debemos realizar ningún esfuerzo para recibir la gracia salvadora. No nos pide que guardemos la ley para salvarnos, sino que somos salvos gratuitamente sin guardar la ley antes. Pero sí obedecemos como resultado de ese amor inmerecido. Hasta este punto, cabe recalcar que solo la gracia salvadora recibida por fe es la que tiene valor importante. Pero, ¿para qué sirve la ley? Es evidente. Dios nos dio la ley para mostrarnos que estábamos haciendo mal. Pero esta ley solo tenía su validez hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios hizo la promesa. Como puede notarlo, esa ley solo tiene valor hasta que viniera Cristo. Antes de que usted se alarme y quiera declararme hereje, vamos a seguir leyendo. Continúa diciendo el texto: Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles, para que Él nos dé a nosotros
lo que sugiere es que Dios usó intermediarios. Dios usó intermediarios para dar la promesa. Primero ángeles, luego a Moisés y al pueblo. El versículo 21 dice lo siguiente. La situación cambia cuando le hizo la promesa a Abraham. No usó mensajeros, sino que se la hizo personalmente a Abraham. Ahora, esto no significa que la ley esté en contra de la promesa de Dios. De ninguna manera. Porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios no nos hubiera aceptado por obedecerla. Repito, porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces no hubiera aceptado por obedecerla, nos hubiera aceptado por obedecerla. Ahora continúa diciendo el versículo 22. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Nótelo, el regalo que Dios nos dio es para aquellos que confían en Jesucristo. La ley fue como un maestro que nos guió y nos llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Antes de eso, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Cuando confiamos en Jesucristo, no hace falta la ley para que nos guíe. Ustedes, dice el verso 26, han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué nosotros somos hijos de Dios según Pablo en este versículo? Somos hijos de Dios porque confiamos en Cristo. Somos hijos de Dios porque confiamos en Cristo. Porque, dice el verso 27, porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él, o deberíamos actuar como Él. Así que, no importa si son judíos o no son judíos, si son esclavos o son libres, o si son hombres o si son mujeres, si están unidos a Cristo, todos son iguales. Note, todos somos iguales, no importa el color, no importa la raza, no importa la condición, no importa la nacionalidad, todos somos iguales. Y si están unidos a Cristo, finaliza, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Entonces aquí podemos entender, analizar o comprender que para ser miembros de la familia de Cristo, de la familia de Dios, debemos aceptar a Cristo. Para ser reconocidos a Dios, debemos confiar y aceptar a Cristo. Esta es la clave. No hay otra condición para ser hijos de Dios
o para ser miembros de la familia celestial. Ahora bien, hay algo interesante acá, que las instituciones religiosas, las organizaciones religiosas, han cometido un grave error. Hacer del bautismo un instrumento para ingresar a una institución religiosa y afirmar o sostener que es desde ese punto en que se acepta a Cristo y que Cristo desde ese punto perdona pecados. Al menos es lo que me hicieron entender. Pero resulta que la Biblia no muestra eso. La Biblia muestra que desde el momento en que yo acepto a Cristo en mi vida, desde el momento en el que yo tomo el paso, la decisión de confiar en Dios, soy reconocido hijo de Dios. Ojo, soy reconocido como hijo de Dios, pero todos somos hijos de Dios. No reconocidos algunos, no reconocidos algunos. Pero quienes somos reconocidos somos aquellos quienes confiamos en Dios, en Jesús. Confiamos y aceptamos a Jesús. Y que solo si estamos unidos a Cristo, entonces somos miembros de la gran familia de Abraham. Y tenemos derecho a recibir las promesas que Dios le hizo, solo confiando, porque ¿de qué manera podríamos recibir las promesas si no creemos y si no confiamos? ¿Cómo podemos confiar si no creemos? Es el cuestionamiento que estoy planteando. No puedes no creer y querer recibir las promesas. Debes creer y debes confiar para poderle aceptar a Cristo en tu vida. Esa es la clave. No hay otro requisito. No vamos a guardar la ley para ser salvos, sino que guardamos la ley como resultado, decíamos en el capítulo anterior, como resultado, consecuencia de ese amor inmerecido, de esa gracia salvadora que viene gratuita por aceptar a Cristo en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nosotros nos estamos mirando y escuchando en el capítulo 4 en el próximo video. Bendiciones.